el gasto público? El gasto público es el total de gastos realizados por el sector público en la adquisición de bienes y servicios. Mediante el gasto público, el Estado se moviliza para atender las necesidades de la población por medio de los servicios públicos, cuyo destino es la cobertura de las necesidades públicas. Para adentrarnos al tema, conoceremos su evolución histórica. Para hablar de la evolución histórica del gasto público, debemos tener en cuenta lo que son las últimas décadas de la historia argentina en cuanto son las estadísticas de este tema, debido a que acá es donde se ven los principales impactos que se dan en la actualidad. El gasto público consolidado lo tenemos en cuenta según los tres niveles de gobierno: nivel nacional, provincial y municipal. Estos se dan mediante gráficos, los datos están representados de forma clara. El gasto público total consolidado del periodo de 1993 a 2013 presenta un incremento real superior a 270%, pasando de 182.049 millones para 1993 a 675.502 millones para el año 2013. Mientras que el gasto público total a nivel nacional se incrementó en aproximadamente un 304%, a nivel provincial un 238,4% y a nivel municipal un 225,2%. Y es así que podemos ver todos estos datos representados en las distintas gráficas, entrando así a un tema que nos es importante, que es la situación actual, teniendo en cuenta esta evolución histórica del gasto público en Argentina. A través de la Decisión Administrativa 822/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió ampliar el gasto público establecido en el presupuesto nacional por unos 8.959 millones de pesos. El Gobierno nacional amplió el casi 9 millones el presupuesto nacional de este año, de los cuales los 3/4 partes corresponde a partidas destinadas a los ministerios de Turismo y de Cultura para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus en estos sectores. Por su parte, el Ministerio de Cultura percibió 2.840,28 millones de pesos que distribuirá en programas de ayudas sociales a personas, 765 millones en fomentar, promoción y apoyo de la cultura, 746,10 millones, promoción a integración de cultura, 853 millones en la formulación de iniciativas para la implementación de contenido de parques temáticos, 400 millones en transferencias al gobierno municipales. Tomando en cuenta la situación actual, no podemos remontar al impacto económico. ¿Cómo nos afecta el gasto público? Actualmente en Argentina aumentó el gasto público gracias a la gigantesca suma de dinero que recibe anualmente proveniente de los numerosos impuestos, multas, recursos no renovables como el petróleo, oro, hierro, regalías, medios de comunicación y de la terrible inflación. Con este dinero debería mejorar la salud, la educación, la justicia, la seguridad y la infraestructura. Pero, ¿acaso sientes que mejoró la educación y que hoy en día estamos mucho más seguros? Posiblemente no, porque es a ti y a tu familia a quienes afectan las carencias de elementos básicos en los hospitales, como la falta de medicamentos, los usuales apagones e inestabilidad de la luz, la brutal inseguridad que sufrimos a diario, la baja calidad de educación, los problemas frecuentes con el agua. El Congreso Nacional es el encargado de aprobar cómo se gasta el dinero, pero ¿tú sabes cómo se gasta? Es difícil que lo sepas, porque en Argentina hay muy poca información. Estimamos que el 90% de todo ese dinero termina siendo distribuido por el presidente de manera discrecional y arbitraria, sin resolver ninguno de los problemas sociales. Dado a que el Estado gasta mucho más de lo que le ingresa, pero le pasa la cuenta al pueblo en forma de mayores impuestos e inflación, que termina siendo una gran ficción a través de la cual todo el mundo cree que puede vivir a costa de los demás. Hoy en día en Argentina los trabajadores dedican 5 meses y medio de trabajo para pagar impuestos, más de 3 veces el promedio mundial. Por supuesto, el gobierno no admite la responsabilidad del problema como propio, sino que acusa a los empresarios, a los gobiernos extranjeros y al capitalismo. El Estado va
cada año auxiliar a empresas públicas ineficientes en lugar de mejorar los hospitales, la seguridad, la distribución de agua o pagar las deudas del país. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de impedir que esto suceda, debemos controlar y exigir calidad en el gasto público y presentar propuestas cuando no nos gusta cómo se está ejecutando el dinero. Para eso los invitamos a unirse o apoyar a las organizaciones civiles que se ocupan de esa tarea. Cuando hablamos de situación en distintos territorios hacemos referencia a la variación en el gasto público, dependiendo de los años y la situación actual, como es el caso de hoy en día en la pandemia. En este gráfico podemos ver cómo varía en gran cantidad el gasto público en 2017. En algunos países del mundo, como por ejemplo Francia, es el país con mayor gasto público con un promedio del 45% en comparación del resto de los países del mundo. En el siguiente gráfico, a nivel nacional, podemos apreciar la gran diferencia entre las provincias de Argentina, estando como gran inversionista del país Cava, teniendo en cuenta los gastos que ocurrieron en la pandemia por el COVID-19.